momento de pasar a la mesa 2 de Teoría Jurídica Contemporánea y nos va a hacer el favor de moderarlo Ivonne Georgina Tovar Silva, quien ya está presente de manera digital. Entonces, Ivonne, por favor, adelante, Muchas, el foro es tuyo. Muchas gracias. muchas gracias, querido doctor Enrique Cáceres. Un honor estar nuevamente aquí en las 11ª Jornadas Internacionales de Filosofía del Derecho de la UNAM. Lo felicito por el excelente trabajo que siempre realiza y bueno, ese es un ejemplo. Y también a todos y a todos ustedes por estar presentes para la Mesa 2, Teoría Jurídica Contemporánea, en donde tendremos el honor de contar con la participación de distinguidos juristas que nos hablarán de temas que sin duda nos darán lugar a nuevas reflexiones y discusiones en el tema. Sin más preámbulo, daremos inicio a esta mesa número 2 y en primer lugar vamos a tener la participación de Ernesto Herrera Viñola, que nos hablará del tema optimismo o idealismo, contradicciones epistemológico-económicas en la ley de ponderación de Robert Alexy. Me permito leer una breve semblanza curricular. Ernesto Herrera Vignola es abogado postulante, licenciado en Derecho, maestro en Derecho y doctorante en Ciencia Jurídica en la Universidad La Salle, profesor y mediador privado, autor de Teoría Semántica de la Argumentación Jurídica y de Nash Equilibrium in Optimizing Constitutionality, entre otros libros. Sin más preámbulos, la ponencia tiene una duración de 15 minutos. Por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, pues agradecer al doctor Cáceres y a todos los organizadores del evento. Y bueno, voy a compartir mi pantalla. Bueno, como antecedente de esta ponencia, pues nada más comentar que en las 7ª, 8ª, 9ª y 10ª Jornadas Internacionales de Filosofía del Derecho, pues ya habíamos tocado el tema de la fórmula del peso de Robert Alexy y pues habíamos comentado que tiene problemas de especificación y diseño, problemas de la valoración de la certeza epistémica y un error del óptimo de Pareto por el teorema de imposibilidad de Arrow. Y bueno, esta conferencia podría ya ser la continuación de la del año pasado y llamarse Refutaciones a the Ideal Dimension of Law de Robert Alexy de 2021, pero pues le pusimos ahora optimismo e idealismo porque vamos a estudiar específicamente ahora a la ley de ponderación y cómo hay algunos errores de utilización que cometió el profesor Alexy al mezclar teorías que son incompatibles y bueno, antes que nada, recordar que el teorema de imposibilidad de Arrow nos dice que si existen al menos 3 alternativas de decisión, como es en el caso de la escala triádica, que es grave, mediano y leve, que si hay un número finito de personas que deben expresar sus preferencias y que hay una regla de decisión que determina las preferencias, en este caso la ley de ponderación, que nos dice que hay una identidad y universalidad valorativa de derechos humanos grave, mediano y leve como una especie de more geométrico a nivel abstracto en la que la afectación de un derecho debe de ser proporcional a la importancia del otro, ¿no? Entonces nos dice que si se ocurren estas condiciones, y además que dicha regla de ponderación satisface el principio de Pareto, pues nos dice Arrow pues, que existe una dictadura que es la que está condicionando esa decisión. Por tanto, no es una decisión libre en términos económicos, ni tampoco es una decisión racional. Ahora, para tener un poco del contexto de la filosofía de Robert Alexy, su marco teórico, lo que podríamos decir las propiedades del derecho, él mismo se considera no positivismo incluyente, en el sentido de que para el profesor Alexy existe una doble naturaleza del derecho, una dualidad, que se establece a través de una pretensión de corrección moral y el derecho positivo, ¿no? Entonces, a través de estas premisas, nos dice que la relación entre la moral y el derecho es cualificante e ideal y las normas jurídicas injustas son deficientes e irracionales, pero se pueden cumplir. Los derechos fundamentales existen per se independientemente del sujeto y representan principios morales fundamentales. En este caso, podríamos resumirlo en que el valor existe por sí mismo, que el valor es universal y que el valor es independiente del sujeto, lo que nos posicionaría en una teoría objetivista idealista, en la que el sujeto descubre el valor de los objetos, similar a lo que sería la alegoría de la caverna platónica, donde
Están ahí los derechos fundamentales en el hiperuránio y entonces deslumbran al sujeto y ¡boom! Entonces automáticamente entiende lo que son los derechos fundamentales sin tener una experiencia previa, ¿no? Y podríamos resumirlo en una frase que diría, la humanidad muere, pero los derechos fundamentales perduran. O sea, pueden existir derechos fundamentales, pueden existir derechos humanos sin humanidad. Kant nos diría que no, que porque para Kant es el sujeto quien crea el conocimiento. Y cito a Kant porque es precisamente Alexis con quien se compara contra Kant, porque precisamente Kant pues es el padre del humanismo, de la racionalidad, de la dignidad. Nada más que la diferencia que hay entre Kant y Alexis es que mientras que para Kant la dignidad es una elección que se basa en la idea del deber y que hace que la voluntad sea autónoma de los instintos y que a través de que el hombre entiende que es un fin en sí mismo, crea el derecho civil, crea el derecho de propiedad privada, crea el Estado de Derecho, los derechos humanos y hasta una paz perpetua entre naciones. Eh, como vemos, para Alexis, la dignidad y los conceptos de derechos humanos pues son pues ideas que existen por sí mismo, en tanto que para una dimensión más liberal kantiana que es subjetivista, pues la dignidad y los derechos humanos y la racionalidad es una elección, no es una constante, ¿no? Entonces aquí de entrada está chocando el subjetivismo contra el objetivismo idealista, ¿no? Ahora, para precisar, en cuanto a la parte económica, eh, la pregunta de investigación sería, ¿qué determina el valor de los derechos humanos o cómo es que se determina el valor de los derechos humanos? Alexis nos dice que la ley de ponderación, que cuando mayor sea el grado de la falta de satisfacción o de aplicación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia o de satisfacción del otro, y pues bueno, lo clasifica en leve, mediano y grave. Como vemos, es una identidad valorativa more geométrico en un hiperespacio, pues digamos, platónico. Bueno, también nos dice que la ley de ponderación articula conceptos que pueden ser visualizados mediante curvas de indiferencia. Y aquí sí quiero hacer un énfasis en que Alexis está utilizando el concepto de curva de indiferencia y el concepto de curva de indiferencia representa una función, toda una continuidad de puntos, no nada más 3 puntos como él establece, leve, mediano y grave, ¿no? Entonces ahí hay otra contradicción. Bueno, esta ley implica equilibrar los principios considerando únicamente los costos de alcanzar posiblemente el otro principio. O sea, como vemos, la teoría de, digamos, de Alexis podría estar sustentada en la teoría del valor-trabajo, la que únicamente considera los costos de realización de los principios. Y bueno, nos dice también que también los derechos constitucionales se debe de evitar generar los costos, ¿no? En otras palabras, es cuestión de encontrar el óptimo de Pareto. Pero como vamos a ver más adelante, el óptimo de Pareto, bueno, aquí tengo una gráfica para que vean qué es el óptimo de Pareto. El óptimo de Pareto estaría dentro de esta continuidad de puntos que son precisamente curvas de indiferencia, o sea, no está restringido a todos 3 valores. Bueno, ahora vamos a ver las contradicciones de Alexis en cuanto a la teoría económica. En primer lugar, no hay valoraciones universales, o sea, no puede haber un valor de un bien que sea universal, porque las valoraciones dependen del beneficio individual. Asimismo, el concepto de curvas de indiferencia, como la teoría del consumidor en la que se sustenta, parte de la teoría subjetiva del valor y precisamente del concepto de utilidad marginal propuesto por un liberalista económico. Para ejemplificar lo anterior, podemos imaginar, decimos que el sujeto da valor a los bienes y servicios con todos los costos incluidos. Es el acto de especulación, es una acción de ganar que tienen los agentes dentro del mercado. Imaginemos, por ejemplo, que el profesor Alexi un día decide ir de excursión en su auto y al regresar de la excursión se da cuenta que dejó las llaves de su coche adentro y pues no lo puede abrir, entonces le llama a un cerrajero pues para que lo abra y pues es como clásico de costumbre que el cerrajero se tarda 4 o 5 horas en llegar, mientras que Alexi está tratando de abrir con una varita el carro, no puede, llega el cerrajero, lo abre en 3 segundos el carro
y le dice cuánto te debo, ¿no? Entonces, si nos vamos a la teoría de los puros costos, va a decir, bueno, pues como te costó 3 segundos abrir el carro, pues te voy a pagar pues el valor de tu gasolina más 3 segundos de tu trabajo, ¿no? Lo que le va a parecer de alguna forma injusto al cerrajero, ¿no? Como vemos, la especulación está tanto en el que consume como en el que vende, porque precisamente la economía. Ernesto, se El canceló tu micrófono. micrófono, Ok, sí. Ah, ¿ya está? sí, gracias. Sí, bueno, bueno, entonces el valor de los bienes depende de las preferencias subjetivas y de la escasez subjetiva. Ningún bien es valioso en sí mismo porque depende de su utilidad marginal. Otro ejemplo que nos hace ver claramente que los bienes determinan su valor subjetivamente, imaginemos un explorador en el desierto que tiene un diamante de 5 kilos y 5 litros de agua. En el desierto ese diamante de 5 kilos no vale nada, pero el agua tiene un valor marginal impresionante, pero si nos vamos a la ciudad, el agua pues la podemos comprar en cualquier tienda y un diamante de 5 kilos pues es sumamente valioso, ¿no? Como vemos, es la utilidad marginal y son las preferencias subjetivas con todos los costos incluidos, lo que determina desde un punto de vista el valor de los bienes. Entonces, pues no existen acuerdos universales sobre el valor de las cosas, ¿no? Desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista jurídico, pues estamos diciendo que sí hay valores universales, ¿no? El problema es que la economía, pues no es una ciencia exacta. Bueno. Y bueno, finalmente el error de teorización radica en la ley de ponderación, no puede optimizar. No puede optimizar y bueno, la ley de ponderación se basa en la identidad y universalidad de costos de realización de los derechos humanos, esto es decir, que para todos los seres humanos en todo, en todo el tiempo y el espacio, pues los derechos humanos pues, valen lo mismo. No existen teorías de, un segunda crítica es que no existen teorías de optimización con base en puros costos. Todas las teorías de optimización pues, se basan en precios de mercado y el establecimiento de valores arbitrarios crea el mercado negro. Si lo viéramos en este caso de derechos humanos, si por ejemplo estableciéramos que los derechos humanos tienen un precio máximo o un precio mínimo, que digamos que una afectación leve o grave, pues estaría generando esa falta de derechos humanos. Yo lo visualizaría como esos casos donde la gente demanda que se cumplan ciertos derechos humanos, pero el Estado no los puede satisfacer y acaban las mafias satisfaciendo esas necesidades de justicia o las personas acaban haciendo justicia de su propia mano y no confían en el sistema judicial. Frente a esta crítica a la identidad de los derechos humanos, podríamos oponerle a la identidad y a la universidad el principio de mayor felicidad, que se basa en la teoría subjetiva del valor, acuñado por Jeremy Bentham y John Stuart Mill, donde nos dice que algo es valioso o bueno si beneficia a la mayoría de las personas. En este caso, una interpretación más realista del derecho, donde los jueces, en lugar de considerar que todos los derechos valen lo mismo, simplemente vean lo que está demandando la sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que demanda la sociedad? Seguridad, ¿qué es lo que demanda la sociedad? Libertad. Y sobre esa demanda social trataran de resolver sus conflictos. En la práctica, el concepto de propiedad privada universal e idéntica es utópico o imposible, y la supervisión y en consecuencia el control y la propiedad de los otros recae necesariamente sobre un grupo especializado de personas que se transforma en la clase dirigente. Por eso en la práctica cualquier intento de gobierno comunista se convierte automáticamente en un gobierno de clase. Esto lo comento precisamente porque esta concepción de que todos los derechos valen lo mismo y que son universales y que para todas las personas van a valer lo mismo en todo el espacio y el tiempo, pues contraviene precisamente con los principios liberales y con la idea de que la dignidad pues es una condición, es un acto de voluntad que en el cual el individuo se vuelve un ser humano, un fin en sí mismo, ¿no? Y si vemos lo que está pasando ahorita en el mundo, precisamente que es esa falta de humanismo, esa falta de empatía, esa falta
precisamente de ver al ser humano como un fin en sí mismo y no simplemente como un medio. Y bueno, pues nada más hacer esa, esa aclaración de por qué puse esta cita política, porque evidentemente todas estas contradicciones epistemológicas y económicas que tiene, pues tienen repercusiones políticas y en este sentido, pues es que hay una interpretación, pues digamos que contradice, que digamos que toma conceptos de la economía y de la teoría económica, pero que de alguna manera los está contradiciendo y bueno, nada más es eso, ¿no? Y pues muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Muy interesante la exposición para tener puntos de reflexión en torno a estas contradicciones a la teoría económica. Muchas gracias, estimado maestro. Sin duda, también vamos a tener algunos comentarios en la etapa de preguntas y respuestas. Continuamos con la mesa 2 y en esta ocasión tendré el honor de presentar al doctor Jaime Fernando Cárdenas Gracia, quien nos hablará del tema los problemas teóricos y jurídicos de la democracia. Me voy a permitir leer unas breves líneas de su destacada semblanza, de su destacada trayectoria académica. El doctor Jaime Fernando Cárdenas Gracia es doctor en Derecho, investigador titular C del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es profesor del posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, autor de obras en materia de teoría jurídica, argumentación, derecho constitucional y ciencia política. Su último libro se titula El proceso constituyente chileno, de la esperanza al rechazo. Por favor, doctor, muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación a todos ustedes, especialmente al doctor Enrique Cáceres, que año con año coordina y organiza con el apoyo de su extraordinario equipo estas conferencias, estas charlas. Entonces estoy muy contento de participar con ustedes. En esta ocasión quiero hablarles pues de algo que no solemos con la intensidad y con la participación que algunos desearíamos, no solemos hablar en demasía cómo el concepto de democracia tiene un impacto en las teorías jurídicas, cómo el concepto de democracia tiene una relación estrecha con las teorías del Estado. No es lo mismo, por ejemplo, no son lo mismo y algo tendrá que ver el modelo jurídico del siglo XIX, de la teoría jurídica basada en derechos de libertad, con predominancia de algunas escuelas jurídicas como la de la exégesis y el papel que en esa teorización, bueno, y en la realidad de esa teorización tenía el poder legislativo. Es decir, las escuelas jurídicas, las teorías jurídicas tienen un nexo con las distintas modalidades del Estado y también con las modalidades democráticas. Hoy quiero hablar del modelo democrático de nuestro tiempo, que como ustedes saben se denomina en la teoría jurídica y también en el derecho constitucional como democracia constitucional. Y conviene ir aclarando qué entendemos por esto. En la democracia política tradicional, desde el siglo XIX en los países occidentales, se entendía una decisión como democrática o que una decisión era democrática si esta era respaldada por la mayoría de las personas, por la mayoría de los que en ese momento eran ciudadanos. Es decir, la democracia durante mucho tiempo en Occidente, por lo menos en los 2 últimos siglos, se le entendió como el poder de la mayoría. Más tarde, en el siglo XX, algunos teóricos de la democracia, como Norberto Bobbio, Giovanni Sartori, entre otros, dijeron, bueno, no solamente la democracia implica que la mayoría es la que tenga el poder de decidir, sino que esa mayoría debe respetar los derechos de la minoría, los derechos de la oposición, para que la minoría pueda en el futuro
transformarse en mayoría. Y así se entendió hasta la segunda mitad del siglo XX el concepto de democracia, poder de mayorías con respeto a los derechos de la minoría. En la segunda mitad del siglo XX, comenzó a construirse, como sabemos, una teoría jurídica muy potente que se conoce como teoría jurídica del Estado constitucional o se le denomina en sus distintas expresiones pospositivismo. Y se dice, bueno, hay cosas, y esto respecto a la democracia, ¿qué implica? Bueno, respecto a la democracia, la teoría del derecho constitucional o el pospositivismo dice, bueno, hay cosas que las mayorías no pueden decidir, hay cosas que las mayorías no pueden deliberar, hay cosas que las mayorías no pueden votar. Y en concreto, estas teorías del Estado constitucional se refieren a los que llamamos derechos humanos. Los derechos humanos forman parte de ese ámbito de lo no decidible, Ferraioli, son las cartas del triunfo, Dworkin, son el coto vedado. Es un ámbito que está excluido de la participación política, que está excluido del voto, que está excluido en gran medida de la deliberación política. Es un coto vedado, es un ámbito ajeno a los ciudadanos. Cuando he asumido en lo personal, cuando he asumido toda esta doctrina de la democracia constitucional o teoría de la democracia constitucional, pues ahora, después de años de reflexión, no deja de sublevarme. Es decir, ¿cómo puede haber temas o asuntos que estén excluidos de la participación ciudadana? ¿Cómo va a haber temas como los derechos humanos que no podamos deliberar o votar? Entonces, a este argumento que expongo y que exponen otros, desde luego, no es exclusivo, pues se dice, no podrían votar porque si votaran en los derechos humanos, podría haber regresiones en los derechos humanos. Y eso, bueno, estaría sujeto de todas maneras a reflexiones mayores, ese argumento, pero vamos a conceder que tiene razón el argumento de que hay un riesgo de, al votar los derechos humanos, que la votación conduzca a resultados regresivos y que por eso ya no debemos votar los derechos humanos. Entonces, entendería que si los resultados fuesen regresivos, tal vez estaría justificado excluir a la ciudadanía del voto en materia de derechos humanos. Pero la pregunta, o mi réplica es, bueno, y cuando se trata de maximizar los derechos humanos, de ampliar los derechos humanos, de fortalecerlos con nuevos mecanismos de garantía, con nuevos mecanismos institucionales, ¿no deberíamos también, en ese caso, no estaríamos obligados a justificar la votación, la participación y la deliberación democrática si es para ampliar y maximizar derechos humanos? Yo creo que sí. Yo creo que ahí, en ese caso, en el caso de la maximización, de la optimización de los derechos, no tendría por qué negarse la participación ciudadana, ni la deliberación, ni el voto, si es para ampliar los derechos. Esa es una parte de la discusión. Otra parte de la discusión creo que es también interesante, es que por un lado, en la democracia constitucional se excluye a los ciudadanos de la votación acerca de los derechos, pero ese poder que se excluye a los ciudadanos se le otorga a instituciones que no son electas por los ciudadanos. Principalmente en la democracia constitucional, a la institución que se le da el poder para definir el alcance, la profundidad de los derechos es a los tribunales constitucionales o, en el caso de nuestro país, de México, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, resulta que un órgano que no proviene de la votación ciudadana, que no fue sus titulares, que no fueron electos
democráticamente por ningún ciudadano, ese órgano elitista es el que nos va a decir cuál es el alcance, cuál es la profundidad que tiene cada derecho humano en lo particular. Ese órgano nos va a decir cómo deben ponderarse, qué derecho prevalece en una situación concreta sobre otro, etcétera. Entonces creo que este tema, este concepto de democracia constitucional es, para ir resumiendo, un concepto muy problemático en la teoría no solamente democrática o política, sino en la teoría jurídica, porque elimina o excluye a los ciudadanos de las grandes deliberaciones jurídicas en torno a los derechos humanos y confiere esas decisiones al Poder Judicial, en el caso de México, de la Federación, y en otros países a los tribunales constitucionales. Entonces, yo propongo aquí ponerle fin al elitismo de los tribunales, ponerle fin al coto vedado, cuando ese coto vedado no implica regresar, sino maximizar derechos. Considero que el Poder Judicial y los órganos constitucionales autónomos no pueden estar por encima de los ciudadanos. Desde luego que nuestro sistema jurídico me resulta inaceptable que un ministro individual, un ministro de la Corte o un juez pueda suspender una ley aprobada por el Congreso. Y creo que hay muchos temas de la democracia constitucional, como lo planteaba hace un momento el maestro Ernesto Herrera, que deben reflexionarse una y otra vez, como por ejemplo la gran arbitrariedad y discrecionalidad que surge del método, de la aplicación del método de la ponderación. Ese método de la ponderación es un método profundamente discrecional y hasta arbitrario. Entonces, ¿de qué se trata? Creo, para decir las últimas palabras en esta charla inicial, que de lo que se trata es que debemos entender que el origen de todo sistema jurídico, el origen del derecho es democrático, pero que también su interpretación, su aplicación, su argumentación debe ser democrática. No solamente el origen debe ser democrático en el poder legislativo, sino también en la labor que realizan los tribunales, en la interpretación, en la aplicación y argumentación del derecho. Y tenemos que elaborar, sería mi segunda conclusión, teorías jurídicas, seguramente varias, alternativas, teorías jurídicas que no solamente descansen en la protección de los derechos humanos, lo que es muy importante. Desde luego, toda teoría jurídica debe descansar, debe apoyarse en la garantía plena de los derechos humanos, pero también toda teoría jurídica debe tener un componente fuertemente democrático. Esa es la ponencia que quería o que quiero transmitirles el día de hoy y les agradezco mucho su atención por estas palabras. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor Jaime Cárdenas. Sin duda muy interesante la propuesta de explorar teorías jurídicas donde no solo se centre el análisis en la protección de los derechos humanos, sino también ver este componente democrático, ¿no? Me pareció una línea muy interesante y también continuar con esta problematización del concepto de democracia constitucional. Muchísimas gracias, doctor Jaime. Ha sido muy enriquecedora también esta ponencia. Continuamos con la tercera ponencia de la mesa número 2 y en esta ocasión también tendré el honor de presentar al doctor José Ramón Narváez Hernández, quien nos hablará de la teoría del derecho futuro a partir de su ficcionalidad. Me permito leer una breve semblanza de la destacada trayectoria del doctor Narváez. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Florencia, doctor honoris causa por la Universidad Andina Néstor Cáceres, fundador e investigador del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente es jefe de la Unidad de Investigación de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y es director académico de la Red Iberoamericana de Cine y Derecho. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias, Ivonne. Y bueno, pues muchas gracias al doctor Enrique Cáceres
pues por todo, ¿no? Por la organización, por la anfitrionía, por generar estos espacios de reflexión, diálogo y debate. Y pues muy contento de estar en esta mesa con Ernesto, con el doctor Jaime Cárdenas y con quien más adelante también se sumará. También escuché algunas de las ponencias de la mesa pasada. Siempre tengo este vicio, ¿no? De tratar de articular algo, aunque ya traiga yo preparado una cosa, pero bueno, lo voy a intentar, aunque claro, lo que yo vengo a decir sí parecería un poco, digamos, distinto a lo que ya se ha mencionado aquí, pero vamos a intentar esbozar algo en 15 minutos. Bueno, primero, esta categoría, derecho futuro. Derecho futuro es una categoría que, si bien puede sonar novedosa, en realidad es una categoría que entre líneas ya existe desde hace mucho tiempo. Claro, eventualmente, bueno, es importante como en términos nominales decir esto se llama así, pero ideas y cuestionamientos a propósito de este concepto las podemos encontrar desde el siglo XVIII. En el siglo XVIII empezamos a rastrear, hay una serie de autoras y autores sobre todo en el siglo XVIII, obviamente hay una preeminencia masculina, pero estos autores hablan de lo que debería de ser en el futuro el derecho, ¿no? O sea, ese es el concepto, ¿no? Es decir, empiezan a futurear, vamos a decirlo así, ¿no? Hoy tenemos un concepto un poco más sofisticado que se llama prospectiva. Empiezan a prospectar cómo será el derecho. Entonces, fíjense qué peculiar, pero tenemos una historia del derecho futuro. Es decir, en el siglo XVIII, de esto que hablaron Ernesto, de esto que habló el doctor Cárdenas, a alguien le empezó a poner nombres. O sea, alguien empezó a decir, tendríamos que tener una cosa que se llamara Estado, que ese Estado se dividiera en 3 poderes, que esos 3 poderes tuvieran estas facultades, que alrededor de esto hubieran jueces que se nombraran de esta forma. O sea, empezaron a hacer una lista de buenos deseos, ¿no? De lo que querían que fuera. Pero lo curioso es que muchos de esos deseos en parte se cumplieron, ¿no? Y viene aquí otra categoría interesante. Y esta historia del derecho futuro se empieza a mapear ahora. O sea, es decir, ahora nosotros estamos historizando esa parte. O sea, estamos diciendo, esto sucedió en el siglo XVIII, esto sucedió en el siglo XIX, en el XX, en el XXI. Y siguiendo un poco a los que hacen historia del futuro, podríamos afirmar que el futuro jurídico se terminó. O sea, el futuro que se enarboló en el siglo XVIII está terminando ahora. Es decir, no quisiera decir hay una tremenda crisis porque es un cliché, porque por ahí algunos autores consideran que modernidad significa crisis, ¿no? O sea, es decir, el Estado moderno es una categoría que se asocia a crisis, siempre se está como tapando huecos, ¿no? Se están haciendo reformas, entonces la crisis es una parte intrínseca de la modernidad, ¿no? Ya lo ha mencionado Riquet, ¿no? En realidad no nos encontramos en una posmodernidad, sino en una hipermodernidad donde se ha exacerbado todos estos conceptos que surgieron en el siglo XVIII. Así que igual, si me lo permiten, así como hay una historia del derecho futuro, pues habría una historia de la filosofía del derecho futuro, ¿no? O sea, es decir, hay una categoría que es muy fácil esbozar, donde podríamos seguir cuáles son, bueno, primero ponernos de acuerdo qué es la filosofía del derecho, pero o sea, seguramente así, para efectos de un debate, de un diálogo, pues podríamos llegar a concluir que se trata sobre la reflexión a propósito de lo que se considera sistema jurídico, de lo que se considera norma, de lo que se considera incluso el derecho como fenómeno social, y a partir de ahí hacer esta historia, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, y si realmente aceptamos esta coyuntura que se acelera por la pandemia, porque por la pandemia hizo que muchas de esas categorías se desquebrajaran o se replantearan de alguna forma, que se está haciendo presente por el acelerado crecimiento de las autocracias en el mundo,
Entonces, bueno, pues si ese Estado moderno tenía como fin último la democracia, pues eso parece que ya no está siendo de ese modo, que se aceleró también por la crisis, por el cambio climático, para no decir crisis, por el cambio climático, por la debacle medioambiental y porque verosímilmente podemos decir que estamos enfrentando o estamos un paso de la extinción, ¿no? Sin ser catastróficos, o sea, realmente hay signos para decir, ya hay un estudio, en 50 años habrá una guerra por el agua en Ciudad de México, ¿no? No se podrá garantizar eso. Entonces, de alguna forma, todas estas categorías que considerábamos necesarias ya no lo serían, lo voy a poner en condicional, no lo serían en tanto que no sirvieron para lo que se buscaba, ¿no? ¿Qué se buscaba? Pues el bien común, la justicia, la seguridad, se buscaba y muchas otras cosas, ¿no? Incluso alguien podría decir hasta la felicidad, y no lo conseguimos, porque digo, las cifras ahí están. En un sistema como el nuestro, pues cuestiones relacionadas con la cantidad de muertes que se dan justo a partir de la operación de ese sistema jurídico y de esas normas, a pesar de toda la teorización, infraestructura, investigaciones, investigadoras, investigadores detrás de esto no está funcionando, o sea, al día de hoy no está funcionando. Entonces, todo eso hace pensar pues en una nueva epogé, ¿no? O sea, es decir, en un parón inmediato, es decir, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo replanteamos todo? De hecho, el cierre de la charla del doctor Cárdenas un poco va en ese sentido, ¿no? O sea, podría, si uno lo ve como muy, muy centrado, pues uno dice, esto es escandaloso, ¿cómo que se elijan los ministros o los magistrados por votación? Pues no, o sea, a lo mejor resulta escandaloso que todavía siga habiendo poderes judiciales con esta conformación. A lo mejor eso es lo escandaloso, porque quizá eso es lo que habría que replantear, ¿no? Si tiene que haber justamente esas categorías. Entonces, en ese aspecto, es más, acabo de asistir en días pasados a 2 defensas doctorales en donde el planteamiento era el fin del Estado, literalmente el fin del Estado, el Estado como lo concebimos. Entonces no es una idea descabellada, no soy una voz, ¿no? De locura que viene aquí exacerbadamente a plantear cosas. Es algo real que está sucediendo y que en muchos otros áreas del conocimiento estamos tratando, o sea, se está tratando de resolver de algún modo. ¿Por qué nosotros no? O sea, ¿por qué nosotros seguimos empeñados todavía como en un microcosmos que tiene que ver con estas rivalidades normativas o no sé cómo, cuando en realidad, o sea, todo afuera está apuntando a otra cosa, ¿no? Entonces, este es el primer planteamiento. Tenemos derecho a pensar el derecho futuro. Y por ahí podríamos ir jugando con muchas cosas. O sea, es un derecho. Y efectivamente, decía el doctor Cárdenas, ¿no? Quizá en ese futuro los derechos humanos como los concebimos, es decir, como una categoría individualista, muy ligada al capitalismo, pues eso, muy de corte occidental, a lo mejor no van a estar ahí. Y si ustedes rastrean, pues ya se están planteando teorías sobre los bienes comunes, sobre teorías del cuidado, ¿no? Sobre la coexistencia, sobre el buen vivir. O sea, está habiendo otro tipo de reflexión. Entonces, me parece que vamos tarde, así que lo primero que tendríamos que superar es como esta borrachera y verborrea derecho humanista, ¿no? Porque nos está haciendo mucho daño y nos está retrasando en lo verdaderamente necesario, pues que es considerar primero que el derecho es, por ejemplo, un concepto antropocéntrico. O sea, estamos tratando de destinar todos nuestros esfuerzos a salvar, los derechos humanos son antropocéntricos, ¿no? A salvarnos nosotros cuando eso es imposible y poco sustentable si no salvamos otras especies, si no salvamos el medio ambiente. Así que el derecho futuro necesariamente es biocéntrico. Así que si ustedes revisaran bajo la lupa cada una de las teorías del derecho, planteamientos, reformas, sentencias, que se enarbolan, que se expresan sin considerar esta perspectiva, entonces ahí hay un problema. Hay otro gran problema. El problema es que no tenemos las herramientas
epistemológicas ni hermenéuticas para afrontar este reto, ¿no? Bueno, imagínense, si nosotros vamos tarde, las universidades van tardísimo, ¿no? Entonces, yo sé que, bueno, Enrique en el fondo está muy preocupado por este tema, porque de alguna forma la tecnología podría, si ahora la utilizáramos correctamente, a favorecer o ayudar mucho estos procesos a los que me estoy refiriendo, aunque en realidad la tecnología hoy está justo favoreciendo la otra cuestión, ¿no? Entonces, ese derecho a pensar el derecho futuro cuesta mucho trabajo. O sea, si hoy les digo, hagamos ese alto y plantemos el futuro, me van a decir, ay, no, eso está mal, estamos futureando, ¿qué te pasa? ¿No? Aquí no, ¿cómo vamos a empezar a pensar en eso? ¿No? O sea, les va a sonar contraintuitivo porque somos presentistas. La teoría del derecho es presentista. Entonces, no tenemos ni siquiera la predisposición o la actitud para pensar el futuro, ¿no? Que ya es urgente y que, insisto, es nuestro derecho. Fíjense, o sea, estamos viviendo los resabios en decadencia de unos hombres, varones, blancos, europeos del siglo XVIII, que igual se dieron el derecho a soñar, se dieron el derecho a diseñar un futuro, y bueno, pues en algunas cosas acertaron, en otras no. ¿Por qué no diablos tener nosotros el derecho a pensar el futuro del derecho en otros términos? Y yo en ese futuro, pues me gustaría que no hubiera prisiones. Me pueden decir utópico, lo que sea, pero tengo derecho, ¿no? Tengo derecho a pensar que hubiera otra forma de socializar eso, y tengo derecho a pensar que quizá pues hubiera una administración del derecho mucho más horizontal. Es más, tengo derecho a pensar en otra categoría que no fuera el derecho, porque incluso la palabra derecho hoy resulta absolutamente anacrónica, ¿no? Representa el silogismo, la recta, lo que une dos puntos. Cuando hoy estamos hablando de contextos de complejidad, no sirve esa categoría, no sirve incluso mentalmente. Entonces, ese es el principal reto. Y en estos 5 minutos lo que voy a decir es que la única posibilidad que yo le veo en términos intelectuales, académicos, por el momento, es recurrir a la ficción. O sea, es decir, ya lo están haciendo, lo hacen en Massachusetts, en el MIT, en muchas universidades, literalmente, ver qué es lo que está sucediendo en contextos de ciencia ficción donde se plantean órdenes jurídicos futuros y cuáles son las implicaciones que está teniendo la tecnología. Eso hay muchísimo. Yo justo acabé de ver ayer la serie Pluto, que está en Netflix, que es a partir de toda la narrativa de Osamu Tezuka, que es un japonés que vivió en la posguerra y que elaboró todo un entorno muy interesante sobre las leyes de la robótica, ¿no? Transhumanismo jurídico. Bueno, ahí es donde se está discutiendo. Sí, yo sé que están llenos los foros de cosas sobre inteligencia artificial generativa, etcétera, pero es lo de siempre, ¿no? Me parece que hay que ver un poco más allá, porque el futuro no es el de 50, no es el de 100 años. Ojalá sea el de 1000 años. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Sin duda interesante la postura para continuar con la reflexión de si se tiene derecho a pensar en el derecho futuro, interesante, y ver la posibilidad de recurrir a la ficción. Entonces, sí, efectivamente tenemos ahí unas líneas que valdría la pena destacar. Bien, continuamos con esta mesa número 2. En esta ocasión presentaré a David Antonio Reyes Díaz, quien nos hablará de la teoría realista del derecho, abordando aspectos prácticos y decisiones judiciales. Una breve semblanza curricular: es estudiante de maestría en Derecho en la Facultad de Derecho. Trabajó como secretario editorial en la revista El Posgrado en Derecho y en el Seminario de Filosofía del Derecho de la Facultad. Por favor, David. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, doctora. Buenos días a todos, buenas tardes. Para mí es un gusto estar en esta mesa con tan grandes personalidades. Agradezco al doctor Enrique Cáceres por la coordinación de este gran evento y bueno, escuchando todos los temas desde la mesa pasada, creo que es importante, sobre todo, siempre tener en cuenta esa decisión judicial y esa interpretación que al final todos nos interesa por ver esas características que dan hasta los jueces o cómo lo utilizan o qué es lo que ven para decidir. Hablaban también de la ponderación, de ciertos problemas de la ponderación que
qué elementos les vamos a poder dar. Entonces, yo pienso, y por eso es la idea de esta ponencia, el hablar sobre el realismo jurídico, que a veces, a pesar de pensar que ya está sobrevalorado o que no funciona como tal, yo considero que sí tiene ciertos elementos que nos podrían ayudar tal vez para cambiar esa manera de ver el derecho mexicano o esas decisiones judiciales. Por eso es la propuesta de esta ponencia. Y bueno, para ir abordándolo, me gustaría primero tocar qué es el realismo filosófico a grandes rasgos, que es a partir de un pensamiento de Edmund Husserl y el pragmatismo de William James, que en resumen Husserl expone su fenomenología más que como una doctrina o teoría, como un método, que es el método de filosofar, en donde existen problemas actuales de la filosofía y él utiliza esa fenomenología para afirmar que no es ningún camino psicológico, sino que se halla en una nueva dimensión. También, por ejemplo, Husserl utiliza ese pragmatismo para ver ese camino y llegar a ciertas decisiones que nos alejen tal vez de esa psicología personal o individual o de ciertos aspectos como creencias, prejuicios y, y todo lo que no tendría que llevarnos para llegar a una decisión filosófica o en este caso del derecho. También William James desarrolla el pragmatismo en donde esa ciencia solo se convierte en verdades cuando son útiles. O sea, esa utilidad debe ser la medicina de la ciencia. Esa herencia del realismo filosófico madura primero en la jurisprudencia que en el resto de las ciencias sociales. O sea, este punto que su influencia no hace sino apuntar a un proceso que ya se había iniciado. Y bueno, hablando justamente del realismo jurídico, el verdadero derecho, piensan los realistas, que es solo aquel que se realiza en la sociedad y o en todo caso solo en los tribunales con sus fallos. Por ejemplo, Bobbio dice que los realistas libran dos batallas importantes, contra el justnaturalismo y contra el positivismo en su concepción formal del derecho. En antítesis con el primero, estas corrientes se pueden llamar realistas. Este realismo jurídico ha pasado por tres etapas. El primer periodo es algo histórico, es el realismo alemán. Como segunda etapa conocemos al realismo estadounidense y como tercera etapa estamos en el realismo escandinavo, lo podemos estudiar como esas tres partes del realismo. Y bueno, en la segunda, representada por la concepción sociologística del derecho, y la tercera etapa, que también la describe Bobbio como una, una consideración realista radical, que ese sería el norteamericano. Y bueno, para empezar con este realismo jurídico alemán, la doctrina normalmente no contempla este realismo como tal, pero si se va estudiando se puede observar que sí tiene ciertos elementos que competen con los otros dos realismos. Por ejemplo, este realismo empiezan con esos principios fundamentales de exponer al derecho como acción, como una constante lucha entre fuerzas. Y esto es notable si se tiene en cuenta que en ese fortalecimiento de esas ideas se produce en una Alemania en la cual para ese momento imperaba el idealismo. Entonces, en esa línea es precisamente a partir del segundo Rudolf von Goering que puede hablarse de un espíritu realista alemán. La vida y la verdad del derecho radican en su efectiva realización, que es también justo lo que hablaba el doctor José Ramón hace rato sobre ver el derecho de distintas maneras y creo que estos elementos nos pueden funcionar tal vez desde la perspectiva en donde estemos trabajando o estudiando. Incluso esa doctrina que realizamos en la academia nos puede ayudar a seguir avanzando en la práctica, que siempre van de la mano y que es una de las conclusiones a la que voy a llegar. Y bueno, como segundo punto, toco el realismo jurídico norteamericano, que este es, como lo mencioné hace rato, que es la idea más radical de este realismo, y empieza con el juez Holmes, quien abrió ese camino con su afirmación de que la vida del derecho no es la lógica, sino la experiencia, y es precisamente el estudio de esa experiencia el que conduce a la esencia del derecho y su aplicación a los casos concretos. O sea, para este juez, el derecho es el conjunto de profecías de lo que los tribunales resolverán. Él comenta que al final a ese mal hombre no le va a importar qué es lo que está diciendo la teoría o qué está pasando. O sea, en realidad lo que le importa o lo que le importa en realidad a toda la ciudadanía es cómo ese juez va a resolver, qué elementos va a poner y no le importa tanto esa lógica que está utilizando, sino esa experiencia, esa necesidad de contexto. Entonces creo que al alejarnos un poco de todo, de esas explicaciones más sociológicas, más que podrían ver nuestros sentidos, tal vez nos estamos alejando un poco de la ciudadanía como manera de expresarnos jurídicamente.
También otro punto que toco aquí en el realismo estadounidense es que los jueces, como actores sociales, tienen una responsabilidad con la comunidad de la cual son parte, que deben de comprender que el rol que juegan en la sociedad es trascendental para la vida de las personas involucradas en sus decisiones y muchas veces lo será también para el resto de los ciudadanos. Entonces, es por esto que una crítica a los jueces normativistas se vuelve relevante, ya que en la lógica en que opera este tipo de jueces es muy fácil refugiarse tras el velo de la ley para no enfrentar las consecuencias de sus sentencias. O sea, esta fundamentación en de que solo lo va a decir la ley y por eso lo vamos a realizar de esta manera, no considero que sea el mejor camino para llevar al derecho o a la sociedad a una justicia o a la cercanía de una justicia. Considero que a partir de esa ley, obviamente la tenemos que utilizar, pero también podemos utilizar otros elementos para proteger, para fundamentar mucho mejor nuestras ideas o lo que queremos llegar a transmitir. Y bueno, como otro punto que quiero tocar es el realismo jurídico escandinavo. Este movimiento critica el idealismo epistemológico y se basa en el dualismo sujeto-objeto. Esta tesis sostiene que en el proceso cognoscitivo el sujeto entra en contacto no con una modificación de su conciencia, sino con una realidad distinta a la suya e identificable con el mundo de la experiencia sensible, con la totalidad de los fenómenos inscritos en las coordenadas espacio-temporales. Prácticamente estos realistas escandinavos ven la naturaleza del derecho y se la identifican con un conjunto de hechos en lugar de un conjunto de normas o comandos. O sea, el derecho no es otra cosa que los hechos sociales y dentro de esto se destaca que el derecho es una gran maquinaria creada por el propósito de proteger a la sociedad, que tiene tales como finalidad esa justicia o esa paz también de la que hablan estos realistas. Y obviamente siempre hay problemas para poner los límites en la justicia, en la paz, pero esa cercanía en la que quieren entrar estos realistas es con base en los hechos y en lo que está pasando en contexto. O sea, alejarlo un poco más de una formalidad y tener ese pensamiento de la justicia como finalidad. Ahora, uno de estos realistas escandinavos es Oliver Crona, quien afronta los problemas abiertos de Hagström desde una perspectiva lingüista de corte analítico. Su contribución más importante fue el haber precisado que el lenguaje jurídico no es únicamente descriptivo, sino también prescriptivo. Las nociones jurídicas, una vez liberadas de su carga metafísica, están llamadas a cumplir una función directiva, permisiva y prohibitiva. Da una importancia determinable para la vida del derecho. Entonces aquí entraríamos también a lo que se hablaba en la mesa anterior de esa indeterminación, de esa textura abierta que creo que podríamos también llenar esos espacios con con estos elementos que da el realismo. Y bueno, como ya no me queda mucho tiempo, me gustaría nada más hablar sobre en los últimos años qué se ha hecho con en esta teoría. Y hay un autor que a mí me parece muy bueno, de hecho lo uso para la tesis de la maestría que estoy realizando, y se llama Turi, que él acepta el punto de partida de Kelsen y Hart, en el sentido de que una de las características del derecho moderno es su naturaleza positiva, pero al mismo tiempo reivindica el reclamo de que el derecho positivo incluye reglas para su propia crítica inmanente. La aproximación al derecho debe considerarse entonces a partir de tres estratos. El primero supone reglas, decisiones y doctrina en un nivel superficial. El segundo corresponde a la cultura jurídica y el último, inspirado en Foucault y Habermas, responde a lo que el autor denomina estructura profunda del derecho. Entonces, a manera de conclusión, quiero otra vez decir que yo considero que es necesario rescatar el valor de la práctica y la acción en un ambiente cada vez más teórico y alejado de la realidad, que siento que lo que a veces nos está sucediendo con nuestras investigaciones, que no podemos ver ciertas cosas que están tan cerca tales de nosotros y que podamos allá a ayudar desde la academia. Y también, ciertamente, la teoría es valiosa, tal como lo señaló Kant, y me atrevo a citarlo. Dice, nadie puede decirse versado en una ciencia y a la vez despreciar la teoría, pues así mostraría simplemente que es un ignorante en su oficio, en cuanto cree poder avanzar más de lo que le permite la teoría, mediante ensayos y experiencias hechos a tientas. Mas nunca debe de olvidarse que el verdadero valor de toda construcción teórica se manifiesta al cotejarla con la realidad. Y bueno, simplemente esa sería mi conclusión y les agradezco muchísimo por el tiempo. Muchas gracias, David. Y también justo con estas líneas podemos quedarnos en la necesidad de rescatar la práctica, ¿no? E incorporarla también dentro de la investigación, ¿no? Y aquí el realismo creo que es un buen referente para ello. Gracias, David. La doctora Ivonne Georgina Tovar Silva
Es académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, es doctora, maestra y licenciada en Derecho por esta misma universidad, magíster en Derecho Internacional, Comercio, Inversiones y Arbitraje por las universidades de Chile y Heidelberg. Es profesora de la Facultad de Derecho y se ha desempeñado como como asesora en Derecho Energético en los sectores públicos y privados. El tema que hoy nos presenta es Perspectivas de la crítica jurídica en la era de la inteligencia artificial. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctora Patti. Agradezco mucho la presentación y también agradezco mucho al doctor Enrique Cáceres por esta amable invitación. Es un gusto y un honor estar en contacto con el doctor Enrique Cáceres y estar presente también en esta mesa número 2, donde se han presentado distinguidas ponencias que sin duda arrojan distintos aspectos para la investigación. Sin más, voy a presentar la ponencia, que brevemente lo que pretendo trabajar es cómo podemos identificar algunas líneas de investigación y reflexión de la teoría crítica a partir de la inteligencia artificial. Entonces, para tales efectos vamos a ver qué implicaciones tiene la crítica, qué categorías podemos sacar de algunas corrientes de la crítica jurídica. Me baso en los estudios críticos del derecho y crítica jurídica latinoamericana porque son las que están presentes en el continente americano, pero no está solamente a manera de ejemplo. Y finalmente, una propuesta de líneas de investigación. Y en este sentido, pues tendremos que ver qué implica la crítica, porque si nos vamos solamente a la definición que nos da el diccionario de la Real Academia de la Lengua, nos dice, entre otros aspectos, inclinado a enjuiciar hechos y conductas de forma desfavorable, o ataque verbal o comentario negativo, que a veces eso suele verse como algo un poco no favorable y en algunos lugares pues no te dejan la crítica, pero más allá de ese enfoque tenemos que ver que siempre ha estado presente la crítica dentro de la existencia humana de una manera u otra, que incluso lo encontramos en Egipto, ¿no? Desde el siglo XXI a.C., con el diálogo del desesperado en su alma, lo encontramos con los cínicos, lo encontramos con el escepticismo, y ya no decir los filósofos que vemos, ¿no?, en nuestra formación. No quiero ser exhaustiva por el tiempo, pero sí podemos encontrar referencias a Federico Nietzsche, a Derrida, a Foucault, Lyotard, entre otros, que nos aproximan a ver qué alcances tiene el poder, fuerza, conflictos sociales, intereses, ideología, dominación y marginación. Incluso también acá en América Latina tenemos algunos ejemplos, ¿no?, de crítica, pero ya desde nuestra región, donde trabajamos este enfoque histórico, este enfoque colonial, que también ayuda mucho a la crítica. Y si nos vamos también a la poesía, hay muchas referencias. Tomé algunos ejemplos de alguna poesía, pero en concreto de Idea Vilariño, uruguaya, que trabaja este aspecto de que no hay esperanza. Entonces, eso lo vemos desde la filosofía, lo vemos desde la literatura, la poesía, pero aquí es ver qué pasa con el derecho, porque sin duda vamos a tener distintas categorías de análisis en el derecho. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, a veces se toma parte de la filosofía crítica, categorías de la sociología, para aterrizarlo al análisis jurídico. Podemos tener esta crítica jurídica externa, ¿no? Hay dudas en torno al derecho y el Estado, como el anarquismo y el marxismo, pero también podemos tener esta crítica jurídica interna sobre la cual me voy a basar de los estudios críticos del derecho y la teoría crítica o la crítica jurídica latinoamericana, que nos van a abordar si necesitamos un derecho, si necesitamos un Estado, pero aquí hay un enfoque de que necesitamos cuestionar distintos aspectos como la neutralidad en la decisión judicial, la complejidad del razonamiento jurídico, considerar la historia, el contexto en el cual surgen las decisiones, las normas, y ver que también el jurista puede ser parte de esa transformación social. Esto entonces nos lleva a ver que como categorías de análisis adicionales a las normas, principios y al razonamiento, también tenemos que ver que si queremos una teoría crítica, podemos partir de conflictos, cambios sociales, crisis de legitimidad, la lucha por los derechos humanos, pero el siglo XXI además nos dice, oye, además de estos aspectos que hemos dejado como que pendientes o en proceso de análisis y resolución, también tendríamos que ver
¿qué pasa con la inteligencia artificial? ¿Qué tanto incidirá en la práctica, en el derecho, y qué tanto puede ser de utilidad la teoría crítica como este referente teórico para analizar lo que sucede con la inteligencia artificial? Con ello, entonces, tenemos que ver qué involucra la inteligencia artificial. El doctor Enrique Cáceres lo he seguido mucho, ha trabajado distintas líneas en torno a la inteligencia artificial, distintos proyectos, y en general lo que podemos ver es cómo tienes que trabajar estas implicaciones de esta inteligencia artificial, ver que puede existir unas mismas capacidades que los seres humanos realizan, como el razonamiento, el aprendizaje, creatividad y la capacidad para planear. Entonces, esto evidentemente es ver que directa o indirectamente siempre hay implicaciones para el ser humano y concretamente para el derecho, desde ver los sistemas que actúan como humanos, las personas que piensan como humanos, que piensan racionalmente y actúan racionalmente, distintos niveles, pero que desde el derecho no podemos ser ajenos a estas perspectivas. Y desde luego podemos trabajarlo desde formas tradicionales de la teoría jurídica en general. Si pasara a un enfoque regulatorio, puedo usar el análisis económico del derecho o el dispositivismo para efectos regulatorios, para recomendaciones estatales o regionales, o para ver las aplicaciones de la tecnología en salud, en telecomunicaciones, energía, educación. Ahí es un análisis regulatorio. También lo puedo ver desde el enfoque de derechos humanos. ¿Qué implicaciones va a tener para la vida, dignidad, salud, medio ambiente, propiedad intelectual? Y también aterrizar terrenos de análisis de inteligencia artificial y ética. Pero lo que me interesa ver es qué pasaría si yo involucro la crítica jurídica de los estudios críticos del derecho que surgen en los 70s en Estados Unidos de América en el contexto de esta crisis de legitimidad, este enfoque de la lucha de los derechos por las mujeres, afroamericanos y latinos, y lo que nos dicen, no podemos renunciar al Estado ni al derecho, pero sí podemos hacer un enfoque un poco más amplio para vincularlo con el contexto, con la política, con la crítica a la neutralidad judicial y ver hasta qué punto nos ayuda a mantener un status quo. Esto también se vincula un poco con, por eso no hondo tanto, con lo que comentaba David del realismo jurídico norteamericano, el ver cómo el derecho se tiene que vincular con factores extrajurídicos, ya sea sociológico, para ver cómo las ciencias sociales, políticas públicas o el contexto en general inciden en la toma de decisiones, o ideológico, ver cómo los prejuicios y la ideología inciden en la decisión judicial. Entonces, este es el contexto general, son sus líneas. Si yo quisiera trabajar la inteligencia artificial y utilizar el marco teórico de la corriente de los estudios críticos del derecho, puedo encontrar un primer eje. La crítica a la decisión judicial. Aquí es referirme a Duncan Kennedy. Está cuestionando de que sí, sin duda, tenemos normas, principios y razonamiento jurídico que son fundamentales para emitir una sentencia. Pero, ¿qué pasa con la libertad? Aquí por libertad, Duncan Kennedy nos va a decir, hay que sensibilizarnos en torno a los proyectos políticos y la ideología que tenga el juzgador. Va a tratar de llegar a una sentencia deseada, pero le va a costar trabajo porque necesitas considerar tus normas, principios y la esencia del razonamiento jurídico. No puedes llegar a la decisión deseada tal cual. Entonces ya nos pone un factor de riesgo en la libertad. Pero si lo trabajamos con inteligencia artificial, bueno, aquí tendríamos que ver hasta qué tanto elimina estos prejuicios, en primer lugar. Dos, hasta qué punto aún una decisión judicial que viene, si no sustituir al juez, pero sí apoyar al juez, hasta qué punto estaría libre de prejuicios y qué tanto, siguiendo con los estudios críticos del derecho, ayuda a mantener el status quo. Y algo un poco más técnico, qué tanto nos puede ayudar con el análisis normativo o valoración de la prueba, sobre todo sabiendo que puede haber pruebas que no están debidamente valoradas y ni siquiera es por una ideología o un prejuicio, simplemente siempre está el error humano. Entonces creo que aquí la implicación de lo que involucra la inteligencia artificial en la decisión judicial también requeriría ver hasta qué tanto podemos retomar una línea de investigación distinta a partir de los estudios críticos del derecho. ¿Qué más podemos destacar como estas líneas? Si nos basamos otra vez en el realismo jurídico norteamericano con Roscoe Pound y
también con los estudios críticos del derecho con Duncan Kennedy, a partir de la Escuela de Frankfurt, nos presentan que hay choque de intereses que no están puestos por el Estado, ya están dados en la sociedad, pero que tarde o temprano van a tratar de aterrizar sus conflictos en el terreno jurídico, ya sea al momento de reconocer un derecho o en una decisión judicial. ¿Qué es lo que entonces podemos destacar? Si estamos trabajando inteligencia artificial, podemos hacer estas dos columnas que reflejan dos intereses distintos en términos generales. Lo que involucra inteligencia artificial contra trabajo humano. Lo que involucra considerar a la inteligencia como una aliada para la profesión o un peligro. Lo que considera el uso de la tecnología en la toma de decisiones o sin el uso de la tecnología. Los dos tienen implicaciones distintas. Y uno también va a ver hacia un progreso y el otro va a ver amenazas. Entonces son dos aspectos que tenemos que ver cómo están presentes en la sociedad y hasta qué punto el derecho va a ser partícipe, de estos dos enfoques. Y si lo trabajamos en la educación jurídica, que es otro enfoque que tienen los estudios críticos del derecho, también tenemos que ver hasta qué punto me van a ayudar en la planeación y realización de clases, qué tanto me ayudan para el debate y la crítica, y también de fondo, qué tanto va a ayudar esta tecnología al status quo. ¿Me va a ayudar a la transformación social o simplemente van a mantener igual estas dos contradicciones entre los que pueden, la élite, y los que no tienen acceso a la tecnología? Aspectos que se requieren considerar en la educación. ¿A quién van a beneficiar? ¿A quién le van a dar vida digna? Y también tendríamos que ver en términos de categorías que utilizan desde los estudios críticos del derecho, factores extrajurídicos, hasta qué punto tenemos intereses subyacentes en el uso de la tecnología, ¿no? Esto es un ejemplo. Ya para ir concluyendo, para estar en el tiempo asignado, podemos ver que la crítica jurídica latinoamericana también nos puede dar enfoques distintos de cómo aterrizar la inteligencia artificial bajo esta perspectiva, ¿no? Tenemos algunas categorías que nos dan colonialismo, marginación, explotación, norte o sur, enfoque histórico, político y social, pero ahora sí, aterrizado a la región latinoamericana, el pluralismo, otredad, alineación, ¿no? Algunos de los conceptos que vemos en esta crítica. Lo vinculo con inteligencia artificial, creo que aquí podríamos ver qué tanto involucra usar la inteligencia artificial para América Latina. Muchos de los debates que he visto, muchos de los textos que he visto vienen desde Estados Unidos, desde Europa, pero ¿qué pasaría si lo analizáramos a nivel regional, donde a veces recibimos los desarrollos de la inteligencia artificial que tiene el norte por usar estas categorías? ¿Qué pasaría? ¿Qué implicaciones tiene para nosotros? Y ahí también tendríamos que verlo en materia laboral. Ya teníamos problemas en el siglo XX, ahora, ¿qué tanto va a mejorar las condiciones laborales y sociales? O si las va a empeorar. Incluso también podríamos tomar esta categoría de derechos humanos. Los estudios críticos del derecho no lo tienen, vienen de Estados Unidos, no está tan enfocada esa categoría, pero aquí en América Latina sí. ¿Qué implicaciones tienen para derechos humanos? Y también qué tantas amenazas puede representar para pueblos y comunidades indígenas. También tendríamos que ver esto que también abordaba el doctor Jaime Cárdenas. Si estamos hablando de la toma de decisiones y que a veces algunos sectores no se ven representados en ese proceso, bueno, ¿qué involucraría considerar a los pueblos y comunidades indígenas o en general sectores vulnerables para la implementación de la tecnología? Que no solamente venga del Estado o de los empresarios, sino de la sociedad como tal, con las particularidades que tiene América Latina, tendría que participar. Y finalmente, entonces, esto nos llevaría a distintos enfoques de investigación, desde la básica, siguiendo la multidisciplinaria, interdisciplinaria y también la transdisciplinaria. Tenemos que ver también cómo este derecho a inteligencia artificial también se vinculan con sectores relevantes de la sociedad. Entonces, tendríamos que ver cómo lo vemos desde un enfoque académico, pero también cómo se ve para la sociedad, para empresas, organizaciones no gubernamentales y pueblos y comunidades indígenas, hacerlos partícipes y tener una idea de cómo se ve este uso de la inteligencia artificial y qué recomendaciones podemos hacer para el legislador, juzgador, la administración pública, el abogado en general, el académico, y eso nos va a dar una participación más amplia. Finalmente, entonces, tenemos que reconsiderar la función crítica de la universidad y eso involucraría ver que hay aspectos de nuestro contexto como la inteligencia artificial que requieren ser considerados. Aquí la crítica jurídica
también puede ser un referente teórico para analizar el problema y generar propuestas, y ver que también necesitamos ampliar nuestro enfoque hacia investigaciones de tipo interdisciplinario y transdisciplinario, tanto a nivel nacional como internacional. En el tiempo asignado, eso sería todo de mi parte y les agradezco mucho la valiosa atención. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Gracias, doctora Pati. Entonces, presento al doctor Guillermo Mañón Garibay. Él es licenciado, maestro y doctor en filosofía por la Universidad Humboldt de Berlín, Alemania. Es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Nos presentará el tema Filosofía y Realidad Virtual. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Bien, creo que elegiré o preferiré mejor leer lo que tengo ahora preparado, porque de esa forma creo que lograré una mejor exposición y comprensión de mis ideas. Esta ponencia no es una presentación fundamentada en una serie de argumentos, sino antes bien una declaración de conjeturas y sospechas. Por ello no encaja en la forma superior del discurso filosófico, que es el argumentativo, sino en el de una forma inferior, más cercana al manifiesto, panfleto, que al ensayo o tratado, lo que quiere decir que expondré mis ideas sobre la inteligencia artificial sin pretender ser exhaustivo y concluyente. Primero, el ideal de ser humano desde la cultura grecorromana hasta nuestros días es el del hombre inteligente y racional, porque aunque hubiera otras cualidades como fuerza, agilidad y virtud moral, siempre subyace a todas estas la inteligencia. Este ideal ha prevalecido en la cultura occidental a lo largo del tiempo, al grado que ha adquirido carta de naturalización en las escuelas tradicionales, donde la educación de excelencia es aquella donde se dominan las matemáticas, se conocen obras de la literatura clásica y se manejan varias lenguas. Hoy día, el criterio funcional de inteligencia diferencia entre distintas aptitudes según el campo de especialidad. En el mundo empresarial, por ejemplo, el hombre inteligente es el que prevé las oportunidades de negocios. En el mundo de las finanzas es aquel que sabe correr riesgos calculados. En el mundo de las relaciones internacionales es aquel que se adapta a las distintas condiciones geográficas, asume el interés nacional como propio y entabla raudamente relaciones humanas sin involucrarse. Y actualmente, y debido al avance de la computación, sobre todo las capacidades para el análisis de datos y el manejo de los sistemas de cómputo distinguen al hombre inteligente. Sea la osadía, temeridad o prudencia, la inteligencia sin adjetivos continúa teniendo preponderancia respecto a cualquier otra capacidad, al grado que desde el siglo XIX se le ha vinculado a aspectos genéticos y raciales o raciales y se le ha querido medir con distintas pruebas y métodos. Para dilucidar exactamente lo que significa ser inteligente, las primeras mediciones abarcaron capacidades variopintas como la agudeza sensorial, la solución de problemas aritméticos y las habilidades psicomotoras. Aunque nadie niega que estos primeros intentos resultaron errados, sin embargo, el proyecto mismo de medir la inteligencia es defendido a ultranza hasta el día de hoy y se persevera en la tarea de elaborar pruebas para definir y medir la inteligencia. Paralelamente, se ha intentado optimizar las técnicas didácticas, tanto para el estudio como para el trabajo, con el fin de fortalecer la inteligencia. Es muy poco probable que desaparezcan las pruebas de inteligencia, aunque hoy día estén muy desacreditadas, que la inteligencia aparezca como algo demasiado amplio y escurridizo como para ser aprendido en una prueba de aptitudes o mediciones del cerebro. La comprensión de la inteligencia humana continúa su marcha, principalmente por dos veredas: la del estudio de las estructuras del cerebro y la del desarrollo de los sistemas computacionales inteligentes, como la inteligencia artificial generativa. Ambos estudios ponen al hombre frente a la siguiente disyuntiva: la de seguir concibiendo al intelecto humano como en el pasado, o la de desarrollar una nueva forma distinta, vista o en vista de las múltiples inteligencias, como exactamente la inteligencia artificial. La pregunta filosófica frente a la inteligencia artificial generativa concretamente es no solo si con ella se alcanzará una mejor eficacia y desempeño en la oficina o laboratorio, sino sobre todo en la convivencia humana y felicidad. Hablar de felicidad hoy día parece algo anacrónico o baladí. Sin embargo, hay que recordar
que el 20 de marzo ha sido instituido como el Día Internacional de la Felicidad y que las Naciones Unidas miden la felicidad en el mundo mediante un índice global de felicidad. Publican, por cierto, un reporte anual al respecto. Y así lo hace también la Red Española para el Desarrollo Sostenible. Aquí en México, por ejemplo, el TEC de Monterrey da cuenta o tiene un Instituto de las Ciencias del Bienestar y la Felicidad, y en Copenhague, Dinamarca, cuenta o existe un Instituto de Ciencias del Bienestar y la Felicidad. Aquí en Copenhague se han enumerado 6 puntos que son como una especie de ingredientes para poder decir, si se cuenta con todos, que uno es feliz. Primero, la integración a la comunidad. Segundo, la libertad. Tercero, la confianza en el prójimo. Cuarto, la asistencia al desvalido. Quinto, el dinero. Y sexto, la salud. De estos 6, la más relevante para el tema presente es la libertad para tomar decisiones inteligentes. En mi opinión, dentro de las muchas formas en que converge la inteligencia artificial y la filosofía, el tema de la felicidad es indudablemente una digna de consideración. Por ello, se puede preguntar hasta qué punto la inteligencia artificial generativa hará feliz al hombre. Segundo, para responder a esta pregunta, cómo la inteligencia artificial puede o no hacer feliz al hombre, comencemos dirimiendo lo que sea la inteligencia artificial con otros términos o palabras, como artificio de inteligencia o inteligencia no natural o incluso antinatural. Si se mantiene el concepto inteligencia artificial, será a sabiendas de su ambigüedad, porque no es claro qué sea exactamente, si se trata de una inteligencia artificiosa, falsa o engañosa, o un artificio de inteligencia o que aparenta inteligencia. Difícil arribar a una solución porque antes de dirimir lo que sea la inteligencia artificial queda aún pendiente el tema de averiguar lo que sea la inteligencia sin más. Por un lado, la inteligencia artificial nos pone frente al problema de lo que significa pensar inteligentemente. Un mecanismo o persona inteligente piensan, pero no todo pensamiento es inteligente. Entonces el problema de Heidegger sobre qué significa pensar se convierte aquí en el problema de qué significa pensar inteligentemente. Por otro lado, tampoco es claro qué se entienda por artificial. Es un artefacto, un artificio, una herramienta creada por el hombre, todo lo que no ha sido generado de manera natural. Y si es así, entonces, ¿qué significa lo natural? Si natural y artificial no son claros y diferentes, sea porque se trata de una diferencia de grado o matiz o porque nos movemos siempre entre varias maneras de ser natural y artificial, el punto de partida debe de ser, primero, aceptar que no hay una sola forma de inteligencia, ni, segundo, una sola forma de artificialidad técnica. Desde que el hombre es hombre, lo suyo es ser un híbrido de naturaleza y artificialidad, porque la inteligencia humana, como inteligencia simbólica, es un artificio. Esto es inquietante y sugestivo a la vez, sobre todo porque es a través de esa inteligencia o razón simbólica como nos orientamos en nuestro conocimiento de nosotros mismos. En principio, la diferencia entre inteligencia artificial y otras inteligencias reside en el supuesto de un ser natural antecedente y otro artificial subsecuente. Por ello, pareciera que toda inteligencia artificial está contenida ya de antemano en la inteligencia natural. Así planteadas las cosas, no es de sorprender que la inteligencia artificial resulte un remedio de la natural y que en eso precisamente resida su artificialidad o artificiosidad. Empero, que comúnmente a esto está la idea del cyborg, que precisamente cuestiona la pureza del soporte biológico y o tecnológico. Y respecto a lo segundo, puede alegarse una especie de petición de principio, porque cuestionarse si debemos vincular la inteligencia artificial invariablemente a la natural o si es posible que algún día la rebase y acceda a nuevas y diferentes formas de inteligencia aún desconocidas y ajenas para el hombre, esto es una posibilidad. La pregunta de si se continuará la inteligencia biológica en la artificial nos pone en el umbral de todas las distopías y presagios negativos al respecto, porque es innegable que la inteligencia artificial se presta a la ciencia ficción más oscura, como también a la promesa de sacarnos definitivamente de la caverna. Hoy día se pretende que ambas inteligencias se enriquezcan y amplíen mutuamente, no obstante que a lo que hemos llamado hasta ahora inteligencia está ya superada, de la misma manera que en todo parece encontrar una mejor expresión en las realidades virtuales antes que llegamos así en las realidades reales.
Y no es una simple coincidencia por esto que la inteligencia artificial se acople mejor a las realidades virtuales que las realidades reales, porque sus posibilidades las trascienden a la realidad. Aunque en un principio la inteligencia artificial remedaba a la humana, ahora la segunda es reductible a la primera, una especie de efecto a la inversa, donde la inteligencia artificial resulta hiperinteligente y opaca a la humana, al punto de que cualquier parecido resulta sospechoso y obliga a preguntar qué es lo que hace pensar a la humana o qué es lo que hace pasar a la humana por inteligencia. Esto recuerda a Baudrillard y su sentencia sobre el fin de lo real, que aquí se parafrasea sentenciando el fin de la inteligencia. Porque si como suele perder sentido la realidad frente a la realidad virtual, se puede perder el sentido de lo inteligente con la inteligencia artificial. A esto se debe a la convivencia rijosa entre ambas inteligencias y la duda sobre su mutua complementariedad. Finalmente, concluyo que los resabios sobre su capacidad de traer la felicidad residen en que persiste la posibilidad de que nos engañe. Y el primer engaño es hacerse pasar por inteligencia humana o incluso suplantando la humana. Hasta ahora, la inteligencia artificial representa un inmenso como si fuera inteligencia humana, que se diluye al paso que avanza y reduce los espacios de la inteligencia humana, como si la inteligencia artificial estuviera predestinada a hacerse cada vez más real y auténtica. La inteligencia artificial aparece pareciéndose a la inteligencia humana en un juego de simulaciones que aviva el viejo debate sobre la pertinencia de los sentidos y la experiencia del mundo material, así como de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, de la sociedad, o sea, de nuestro ser en el mundo y del ser con nosotros. Ahora bien, si no trae la felicidad, ¿a qué puede ayudarnos la inteligencia generativa? Y responderé a esto echando mano de la pintura del artista René Magritte, La condición humana, que consiste en lo siguiente: un lienzo que, si bien se interpone entre el espectador y la realidad, prosigue la imagen de lo real en el cuadro. De esta forma, Magritte hace ver más con su obra interpuesta, porque el observador, al advertir el lomo del lienzo, rompe la perfecta continuidad entre la realidad y la representación y lo obliga a mantener una mirada crítica y no confundir la experiencia real con la imaginaria o artificial. Gracias a Magritte entendemos que la confusión entre inteligencia artificial y humana, el disimulo entre lo real o natural y lo artificial o imaginario desaparecen en la mirada inteligente, por decirlo así, al ejercer una crítica de la razón instrumentalizada como inteligencia artificial, al pretender o que ésta pretende abarcar toda la capacidad cognitiva del hombre hasta suplantar incluso la sabiduría humana. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor. También muy interesante la ponencia que nos ha presentado. Y justamente para ir concluyendo esta mesa número 2, tenemos unos breves minutos. Le voy a dar la palabra al doctor Enrique Cáceres para que nos manifieste sus comentarios. Adelante, por favor, doctor, un honor estar con usted. Gracias. Muchas gracias, Ivonne, por tu presencia, por tu moderación. A todos los ponentes también, muchísimas gracias. Bueno, como saben, le damos primero un espacio hacia alguno de los participantes. Quisiera preguntar a otro de los participantes y si no es el caso, después de eso podría ser algunas de las preguntas que tenemos por Facebook. No sé si alguno de ustedes quisiera preguntar a la mesa. Bueno, en mi caso, más que pregunta, me gustó mucho la manera en la que abordaste, Ernesto, lo de Alexi. Y sí, me parece muy interesante centrar la crítica de Alexi en dos tipos de presupuestos que hoy día están superados. El primero, básicamente, que tiene que ver con el esencialismo platónico. Yo creo que hoy día, pues, en filosofía nadie estaría pensando en topus uranos, ni esencias inmutables, ni nada por el estilo. Y el segundo es el mito del maximizador racional, que desde luego ha sido objeto de muchas críticas y de trabajos experimentales actualmente, y que también, pues pareciera que Alexi se está basando en el análisis económico del derecho de carácter tradicional, cuando por una parte la escuela austriaca y por otra parte el institucionalismo económico han refutado de manera muy fuerte incluso la generación de modelos matemáticos. Y desde el punto de vista experimental, Kahneman y Tversky, a través de la teoría de la prospectiva,
también han dado sustento naturalizado a lo que tú comentabas en términos de la utilidad marginal. Alguno de esos experimentos, muy interesante, muestra el caso de una persona que, bueno, supuestamente se encuentra 1,000 pesos y esos 1,000 pesos los puede utilizar de formas diferentes. Una de ellas es comprar un billete de lotería y aun cuando no gane nada, estará contento porque asumirá que hizo una inversión que le implicó una ganancia que podría no haber hecho si no hubiera encontrado ese billete. Pero si, por ejemplo, pierde los 1,000 pesos, se va a sentir triste. El efecto en términos estrictamente brutos fue exactamente el mismo. Sin embargo, el valor que se le atribuyó al hecho de perder esos 1,000 pesos, ya sea jugando una lotería sin éxito o habiendo perdido el billete, son muy diferentes. Entonces, hay un enorme soporte experimental también actualmente en contra de la tesis del maximizador racional. Y si sumamos a eso los supuestos de Alexi de carácter metafísico en esa especie de objetivismo moral, pues me parece que no hay mucho de dónde poder seguir defendiendo la postura de la ponderación, ¿no? Entonces quería felicitarte y desde luego reforzar estas ideas que tú tienes, que desde luego repercuten también en su propuesta de fórmula para la ponderación. Porque detrás de la fórmula de la ponderación lo que encontramos son estos fenómenos. Resulta que en última instancia Alexi lo que hace es presentar una teoría sumamente discrecional con un ropaje externo o superficial de racionalidad, de control racional. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si alguno de nuestros compañeros quisiera hacer alguna intervención y si no es el caso, Ivonne, por favor, le podríamos dar el paso a las personas que desde el público en general han formulado algunas preguntas. Muchas gracias. Al contrario, doctor, muchas gracias. No sé si alguno de los ponentes quieran. Adelante, doctor Jaime Cárdenas, Sí, adelante. yo encontré, muchas gracias, dos preguntas o dos comentarios a lo que expuse. Hay una, creo que dice Carlos Escobedo, donde me pregunta o me comenta sobre el tema de la suspensión que puede autorizar, suspensión provisional o definitiva, un juez o un ministro de la Suprema Corte. Yo creo que este es un tema respecto a leyes. Yo creo que es un tema muy, muy importante. Sé que en materia de amparo eso es posible, está previsto. En materia de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad está prohibido y sin embargo prohibido expresamente en la ley reglamentaria del artículo 105 y sin embargo los ministros pues han suspendido leyes argumentando violación a derechos humanos. Creo que este es un tema que debemos discutir más porque no se trata de, obviamente, de actos particulares, se trata de normas aprobadas por el Congreso que no debieran ser aprobadas suspendidas, perdón, por una sola persona. Yo, por ejemplo, al respecto propondría que en suspensión de leyes, tanto en amparos o en controversias o acciones, fuese una mayoría calificada de ministros los que pudieran autorizar esa suspensión, pero no un juez en lo individual y no un ministro en lo individual. El otro comentario, dicen que me está diciendo la persona que lo hace, que soy partidario de la tiranía, que habría esto de elegir a los ministros implicaría que hubiera un monarca en nuestro país, que eso sería incompatible con el sistema republicano. Aquí simplemente lo que comento es que en el sistema constitucional mexicano, desde 1824, si cualquiera de los asistentes a este seminario lo revisara, la evolución de nuestro sistema constitucional respecto al nombramiento de lo que llamamos en México ministros de la Corte, hemos tenido al menos 8 métodos distintos de nombramiento de ministros de 1824 a la fecha. En algún caso, por ejemplo, en el Acta de Reformas de 1847,
se preveía la posibilidad de elegir directamente a los ministros. El acta de reformas en esa parte nunca entró en vigor y no se dio en los hechos la elección de ministros. Pero el acta de reformas de 1847 establecía esa posibilidad. Y como saben ustedes, en la Constitución del 57, el método de nombramiento o de elección de ministros era indirecto, es decir, se les nombraba, como a todas las autoridades de la época, a través de colegios electorales. Esta discusión es muy antigua sobre la forma de elección por voto de los ministros. Por ejemplo, está un constitucionalista, constituyente del 57, que escribió unos apuntamientos a la Constitución del 57, José María Velasco, que proponía la elección por voto de los ministros. En el debate constituyente de Querétaro también se discutió ampliamente el tema. El constituyente Truchuelo promovía el voto ciudadano para elegir a ministros. Ese es un tema muy antiguo. En jurídicas, en el Instituto de Jurídicas, algunos de nosotros, mucho antes del actual gobierno y de lo que dice el presidente de la República en turno, ya habíamos insistido en esta idea de la elección por voto popular a los ministros de la Corte. Entonces creo que debiéramos, en ese tipo de comentarios, a veces yo sé, este es un tema, y con esto termino, que nos gana mucho la pasión y los prejuicios, tal vez, pero debemos contextualizar este tipo de análisis desde la historia constitucional, desde la teoría jurídica y desde los principios democráticos. Como termino ahora como terminé mi primera exposición. Creo que el origen del derecho debe ser democrático y desde luego también su interpretación, aplicación y argumentación, y esto implicará pues tomar o realizar una serie de reformas jurídicas para que la interpretación, argumentación del derecho no esté conferida exclusivamente a los jueces, sino que también participe en ella la sociedad. Muchas gracias nuevamente a Enrique por su invitación a estas jornadas tan interesantes. Muchas gracias, doctor Jaime. Gracias por la respuesta a las preguntas formuladas. Me parecía que el doctor Guillermo Mañón quería tomar la palabra. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias. Dos preguntas, una al doctor Jaime Cárdenas y otra al doctor Narváez. La primera al doctor Cárdenas, ¿en qué basa su confianza en el pueblo bueno? Podrá ser bondadoso, pero no siempre muy inteligente. Y en el caso del doctor Narváez, él hablaba de un derecho fuera del derecho, pero esto es casi como hablar del sentido fuera del lenguaje. No sé si me podría decir algo más al respecto. Doctor Jaime, y posteriormente le doy la palabra al doctor José Ramón Narváez. Sí, yo principalmente en lo que tengo confianza no es tanto en el pueblo bueno, yo tengo confianza en la dignidad de las personas y creo que las personas cuando deciden asuntos individuales o colectivos o asuntos colectivos que pueden tener incidencia en sus vidas, las personas suelen, no siempre, pero suelen actuar responsablemente para garantizar sus derechos y sus intereses. Entonces, esta postura mía parte del optimismo hacia el ser humano y con la confianza en la dignidad de las personas. Me parece que hoy en día es inaceptable que el derecho que nos rige, las instituciones o los derechos humanos que nos tutelan, nos protegen, no provengan de una amplia deliberación, discusión ciudadana. De ahí mi apuesta por una concepción radical de la democracia, una democracia que no debiera ser solamente representativa, sino participativa, directa, deliberativa, comunitaria, etcétera. Muchas gracias por la pregunta, Guillermo. Muchas gracias. Doctor Narváez, por favor. Sí,
incluso haciendo una sinergia, aprovechando que tanto Ivonne como David hablaron de crítica jurídica y de métodos realistas, pues obviamente me refiero al fenómeno social que quisiéramos para organizarnos en el futuro, ¿no? Y si ese fenómeno social pues conlleva un tipo de relacionamiento, como ya también se comentó en el chat, a partir de una ontología específica, entonces a eso lo nombraríamos de otra forma, ¿no? Y ahí, de ahí en cascada todo lo demás que hubiera que renombrar lo haríamos, ¿no? Entonces, básicamente es que la palabra derecho se asignaría a una idea concreta que quizá ya hoy está rebasada, porque hoy, por ejemplo, pues la idea que tenemos de esa organización social implica medios alternos de solución de conflictos y entonces enfoca más en el conflicto o en la paz o en el consenso, entonces a lo mejor eso se tiene que llamar de otra forma, ¿no? Y la persona que se encarga de eso, pues no necesariamente se tiene que llamar abogado o abogada, que era el que lleva en nombre de alguien el dicho, ¿no? O que aboga en nombre de, pues ya también queda un poco desfasada, pues simplemente por lo que ustedes comentaron sobre inteligencia artificial y estas otras cuestiones, ¿no? Habría otras actividades de la vida social futura que implicarían quizá a lo que hoy más o menos de lo que más o menos hoy nos encargamos y quizás de otras cosas que no hemos visto, es decir, áreas de oportunidad, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctor José Ramón Narváez. Y tengo una participación también del maestro Ernesto Herrera. Adelante, maestro, por favor. Nada más un comentario en cuanto a la cuestión de si los ministros de la Suprema Corte deben ser electos por voto directo. Pues yo creo que en el fondo esto nos está llevando a ese debate que había entre Kelsen y Ulysses Smith en cuanto hacia la Constitución. ¿Es una norma política o es una norma jurídica? Lo que hay en el fondo, o lo que ocurriría si los jueces eligieran por voto directo, sería que esos jueces tendrían un compromiso ideológico con una moral material, porque precisamente era lo que criticaba Hans Kelsen, que quería una teoría exenta de ese contenido moral. ¿Para qué? Pues precisamente pues para que no hubiera violaciones al propio derecho, ¿no? En este caso, si la Constitución la consideramos una norma política, pues simplemente pues las decisiones de la mayoría podrían de alguna manera imponerse sobre de derechos de minorías, ¿no? Y pues nada más ese comentario, ¿no? Que puede ser muy peligroso eso, ¿no? De que los jueces sean electos por voto popular, porque no tendrían una lealtad a la Constitución, e incluso lo que se hace es que los ministros juran lealtad a la Constitución, no a un proyecto político. Y tal vez por eso es el choque que hay precisamente entre las autoridades, y no hay que olvidar tampoco que el principal violador de derechos humanos y por lo que se instauró aquí en México el juicio de amparo es el Estado. No podemos atribuirle que, oye, que son las clases sociales, no son las clases sociales, es el Estado. Lo que pasó en el 68 fue el Estado. Y bueno, lo que pasó en China también, ¿no? Allá hubo un movimiento estudiantil. ¿Quién lo acabó? El Estado, nada más que allá sí los desapareció, aquí no los desaparecieron, ¿no? Pero el principal violador de derechos humanos es el Estado, y son las partes, los familiares, las personas afectadas son los que en primer lugar luchan por esos derechos humanos, ¿no? No es el Estado el que trata de alguna manera restituirte, ¿no? Sino somos los litigantes, los postulantes y las familias, ¿no? Las que están luchando por esos derechos humanos. Y pues eso sí debe de quedar claro también, porque para el liberalismo el poder corrompe, ¿no? Entonces hay que dividir ese poder, y si se centra, si ese poder se acumula, si ese poder se va acumulando, pues evidentemente pues va a acabar violando derechos humanos. Y bueno, ahí está la historia. Hay regímenes totalitarios, como el caso de Corea del Norte, que pues eso se dice comunista, pero más bien parece una monarquía, ¿no? Entonces, pues sí, mucho ojo con pues con esta situación, ¿no? Y entender que la norma, que la Constitución, pues es una norma jurídica más que una norma política, y su sanción es la inconstitucionalidad, porque si no se tiene una fe, una confianza en la Constitución, y se tiene más fe en una ideología, pues puede pasar pues lo que ya ha demostrado la historia, ¿no? Que se violan derechos humanos. Y pues nada más, ese es mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Pues estamos concluyendo la mesa número 2, en la que
he tenido la oportunidad y el honor de estar con distinguidos académicos, distinguidos juristas que sin duda nos han dado lugar a continuar reflexionando en torno a los retos que tenemos desde el enfoque de Roberto Alexis, siguiendo por los problemas teóricos y jurídicos de la democracia, el derecho al futuro, los enfoques de la teoría crítica con el enfoque realista y también la filosofía y la realidad virtual. Sin duda son temas que como juristas tenemos que tener en consideración y desde luego agradecer al equipo del doctor Enrique Cáceres y al doctor Enrique Cáceres por darnos esta oportunidad para participar, para aprender y continuar reflexionando en torno a la importancia de la filosofía del derecho. Ha sido todo un honor estar con todas y todos ustedes y expresar mi reconocimiento y admiración al doctor Enrique Cáceres por el excelente trabajo brindado. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Ivonne. Muchísimas gracias a todos ustedes. En realidad, como lo digo siempre, este evento es en realidad el resultado de todos ustedes. Lo que hacemos en nuestra universidad es simplemente convocarlo, pero el conocimiento, los intercambios de ideas y los que lo enriquecen son ustedes.